¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estoy en París, en el centro de diseño de Citroën, y he venido para poder conocer en primera persona el nuevo Citroën C3, que es un coche interesante cuando menos, que quería contarte en persona, en detalle. Hemos hablado bastante de este coche y también de su predecesor, que es un prototipo llamado Citroën Oli, que en el canal lo hemos dicho y los medios más prestigiosos han coincidido con nuestra impresión. Es uno de los prototipos más interesantes que ha salido en los últimos años, y al final el reflejo es este Citroën C3 nuevo, que sale al mercado ya inmediatamente tanto en versión eléctrica como en versión de gasolina híbrida ligera. Es una hibridación ligera que ya va bastante más allá de aquellas primeras que salieron al mercado. 48 voltios, según Citroën, es capaz de circular en ciudad cuando vamos despacito hasta un 50% apoyado por el motor eléctrico, lo cual redunda en una reducción del consumo. De este coche ha habido mucho hype, se ha hablado mucho por el asunto de la versión eléctrica, de que iba a ser el primer eléctrico barato, y eso lleva también a confusión a algunas personas al pensar que estamos hablando de un coche que podría competir con el Dacia Spring. Y realmente con el Dacia Spring no compite porque es un coche más grande, con más equipamiento y con una batería claramente más grande en la versión eléctrica. Como digo, hay versión eléctrica y versión de gasolina híbrida. Aquí tengo las dos, ahora te las voy a enseñar. Por cierto, antes de que surjan la polémica y los comentarios, la versión 1.2 PureTech de gasolina de 100 caballos con el motor mild hybrid ha cambiado técnicamente y ahora lleva una cadena de distribución en lugar de la famosa correa húmeda. Eso es un cambio que ya se aplicó a los motores de esta marca desde hace un tiempo en el grupo Stellantis, y que este coche obviamente al ser nuevo ya lo lleva. Bueno, respecto a la versión eléctrica, te decía que hay diferencias con el Spring. La más importante es el tamaño del coche. Hablamos de un coche de 4,02 metros, claramente más grande, más espacio en el interior, tiene 5 plazas homologadas, caben 4 personas adultas, como vas a ver a continuación. Está bastante bien de ganancia en el espacio interior, entre otras cosas porque estos 4 metros están desarrollados sobre una carrocería que, como puedes ver, está ligeramente sobreelevada, un poco cuadrada, siguiendo la estética del Oli y siguiendo un poco un patrón sub con una posición de conducción algo más elevada. El motivo principal también por el que está en otra categoría claramente es por la batería. Estamos hablando de un coche con una batería de 44 kWh que de homologados va a sacar 300 kilómetros en un ciclo combinado, y por lo tanto es un vehículo que permite también salidas fuera de ciudad para entrar en carretera. Ya sabemos que esos kilómetros, si son en ciudad, pueden ser más de 300, si vas a hacer carretera van a ser claramente menos de 300 kilómetros, salvo que vayas despacito a 80, 90 máximo por una carretera nacional. Bueno, sobre la estética, sobre el diseño del coche, lo que más me ha llamado la atención al verlo en persona es cómo Citroën, siendo un coche que podría ser un compacto por tamaño de otra época, está bastante como dotado muscularmente, ¿no? Vemos que las formas del coche, los resaltes, son bastante agresivos, y eso le da una cierta sensación de empaque que se aleja mucho de la idea de coche low cost que se nos ha ido vendiendo, bueno, por esa contaminación que tiene también toda la comunicación del mundo del motor hoy en día, en el que nos tiramos 2 años contando los coches antes de que salgan al mercado, ¿no? Desde luego que va a ser un coche de acceso, sigue siendo un Citroën C3. Por cierto, el Citroën C3 anterior, la versión clásica Origin, le llaman ahora, la van a seguir vendiendo, la siguen vendiendo, mientras esta, que ya se puede comprar, se vende también, o sea que van a convivir las dos generaciones. La anterior pasa a llamarse C3 Origin y esta pasa a llamarse C3 a secas. El coche mete nuevas cosas en cuanto a diseño que Citroën ha ido desarrollando. Este frontal con las líneas partidas horizontales lo van a tener la mayoría de los coches. Si has visto nuestros últimos vídeos sobre la vuelta de la Berlingo diésel, ya habrás visto que los faros te suenan. Y luego otra cosa muy llamativa que tiene el coche es el nuevo diseño del logo. Todas las marcas están agrandando enormemente el logo, y Citroën lo ha agrandado y casi diría yo que lo ha deformado, porque ahora tenemos un pedazo de óvalo en todos los logotipos de los coches con los 2 chevrones habituales, una forma, la de los chevrones, que según los diseñadores, ahora lo vais a ir viendo, si os fijáis bien a lo largo y ancho del walk around, vais a ver que están replicados por muchas partes del coche. Bueno, una cosa que llama la atención es que sea de combustión o sea eléctrico, el diseño del frontal es exactamente igual, e igualmente también un detalle importante, mejor dicho, uno es que puede tener faros LED en la versión Max. Hay 2 versiones del C3, al menos en la vertiente eléctrica, U y Max, y mucha diferencia de precio. Estamos hablando de 5.000 euros de diferencia de precio, 23.800 versus 28.800, siempre hablo de la versión eléctrica, que son 113 caballos y 44 kilovatios hora de capacidad. Y luego algunos detalles, como digo, de diseño, y otros que se pueden cambiar al gusto. Aquí veis esta tira fluorescente sobre la carrocería roja, típica de los Citroën C3,
que se replica en algunas partes del coche, también en el interior. Ahora te voy a enseñar el interior, aquí por ejemplo en esta parte, y que bueno, pues hacen que tenga cierta capa de personalización, además de, en el caso de la versión con más equipamiento, la Max, estas barras en el techo perfectamente integradas con la carrocería. Voy a abrir simplemente la puerta para que veáis cuál es el ángulo que tenemos. Estos serían los 90 grados justos, no está mal, una cosa que se acerca más a un ángulo de 90 que lógicamente de 45 para el acceso al vehículo. Y otra cosa en la que ha mejorado y ha ganado este coche, como ves el coche tiene bastante más empaque por detrás, con cierto toque por cierto a Volkswagen en los pilotos, un maletero que no es muy profundo pero sí tiene buena altura y sobre todo profundidad respecto a la zona de carga del vehículo. Bueno, aquí ya veis que hay más de un palmo de altura de este elemento de la carrocería, lo cual hace pues que sea un poquito más difícil de cargar las cosas. 310 litros de maletero para un coche que tiene 4 metros de longitud no está nada mal. Y en general, obviamente, también Citroën, aparte de los elementos de diseño, ha querido diferenciar este coche del coche del que deriva, o mejor dicho, del coche con el que comparte plataforma. Este C3 nuevo deriva de la plataforma ECMP de Citroën, no es la CMP2, es decir, deriva de una plataforma anterior a los modelos eléctricos que se venden en el grupo Stellantis. Pero el equipo de diseño de Citroën ha trabajado mucho para hacer que este coche fuera del agrado de los europeos, más allá de las cuestiones de seguridad y homologación, lógicamente, que tiene al máximo nivel, en lo que se refiere al diseño del interior y algunas soluciones y elementos del interior que son muy interesantes y que hacen que este coche gane atractivo y gane diferencial respecto a otros modelos de la competencia y de la marca. Así que si te parece, vamos a verlo. Una cosa que no se ve, pero que está, es que han metido los amortiguadores de topes hidráulicos. Estos amortiguadores que hacen que los coches de Citroën, cuando vas por la carretera, mantengan en esa sensación de flotabilidad, en esa sensación de mimo a los ocupantes del coche, que a la mayoría de las personas les gusta mucho y a otras no tanto. En definitiva, va a ser uno de los coches más cómodos desde un punto de vista de sacudidas en el interior, teniendo esos amortiguadores como tienen sus hermanos mayores, incluido el C5X, que es el coche ahora mismo top de la gama de Citroën, o el C5 Cross, ¿no? Y luego la segunda cosa es que han metido los asientos ergonómicos de Citroën con espumas extras, lo cual también me ha llamado mucho la atención, bueno, porque meterlos en este coche es un plus también para subirlo de categoría y de nivel y de diferenciarlos. Me voy a sentar con vuestro permiso, me voy a quitar el móvil, que me da pie a decirte también que la versión Max, la versión más equipada, tiene espacio para poderlo cargar de manera inductiva, está muy bien, y también para decirte que tiene Apple CarPlay y Android Auto, de hecho aquí en la pantallita lo tengo preparado, sin ninguna necesidad de cable, lo cual, bueno, pues es una grandísima ventaja, son extras que van sumando. La versión menos equipada directamente no tiene la pantalla, lo que tiene es un soporte aquí delante para que tú coloques el móvil en el soporte y el móvil te sirve igualmente como sistema para controlar distintas cosas del coche con una aplicación específica de Citroën. Como digo, es una aplicación desarrollada por Citroën para manejar y tener información, datos del vehículo, al no tener pantalla aquí delante, lo cual reduce bastante el precio hasta esos 23.800. En el caso de que lo compres con la versión Max y con la pantalla, el móvil igualmente lo puedes colocar con un soporte que se coloca justo en el lado izquierdo, aquí, donde estoy poniendo yo el móvil. Aquí hay una lengüeta, aquí irá el teléfono, esta es una versión de preproducción que no lo lleva, pero aquí irá el teléfono. Todo esto en lo que respecta al sistema multimedia. Como digo, lleva una pantalla de 10-25 que se maneja con la misma soltura y la misma calidad, tenga más o menos, que el resto de modelos de Stellantis que hay ahora mismo en el mercado. Igualmente también es idéntico al resto de modelos de Stellantis este sistema de cambio con las habituales nomenclaturas y la palanquita pequeña de los coches de Stellantis. Igualmente hay un botón C para aumentar la retención cuando frenamos, no tenemos ningún tipo de leva ni nada más en el volante, y ya estamos viendo también un botón eco que reducirá la potencia claramente cuando circulemos para poder aumentar la autonomía. Ya ves que tenemos un interior tremendamente limpio donde resalta la pantalla, las salidas de aireación verticales a los lados y horizontales en la franja central, un climatizador que nos queda abajo con botones físicos, bastante sencillito de diseño y de concepción, aquí lo tenéis, que en el caso de esta versión Max además tiene la posibilidad de tener asientos calefactados. Y luego hay dos cosas más, es un volante claramente más pequeño, un poquito más grande que el volante de los coches que hace Peugeot, y ya veis que tiene una forma ovalada, que a mí la verdad no me ha costado nada habituarme y coger mi posición de conducción perfecta, que es esta, me lo he dejado a mi posición de conducción. Me podría echar un poquito más para adelante o acercarme un poquito el volante, no sé si me queda un poquito de margen, muy poco me queda.
pero básicamente yo conduciría tal que así, con esta posición. Bueno, ya veis que el volante tiene regulación en profundidad y en altura, la de la profundidad no es exagerada, pero más que suficiente. Y luego el segundo punto, vinculado a este volante, que como veis achata bastante por abajo, es el asunto de la instrumentación. Citroën ha recurrido a una solución, ellos le llaman Head-Up Display, yo les iba a corregir, pero ahora cuando me lo han explicado he entendido el porqué. Bueno, aquí la veis apagada, ahora mismo el coche está desconectado y la gracia de esta instrumentación es que está reflejada. Si yo pongo por aquí la mano, se me ilumina un poco la mano porque realmente lo que estamos viendo es una proyección. Desde ese punto de vista sí podemos llamarlo Head-Up Display, pero esta solución de tener la instrumentación aquí pegada a la base del parabrisas al fondo es una solución que la mismísima Citroën y otros coches europeos ya tenían hace 20 años, por ejemplo la Citroën Picasso, que la tenía justo colocada ahí, ¿verdad? No es una cosa nueva. Igual que el Toyota Prius de primera generación tenía exactamente la misma idea, colocar la instrumentación siempre al fondo, en el parabrisas. De esa manera es muchísimo más natural estar proyectando nuestra vista en la carretera y tener en el mismo ángulo de visión de los ojos, no aquí delante, sino ahí, la instrumentación, lo cual para mí es claramente mejor. A mí de verdad que me llamaba la atención por qué las marcas de coches habían renunciado a esta solución tan sencilla, pero a la vez tan efectiva. Bueno, pues Citroën la ha recuperado con una instrumentación que está colocada ahí en la base. Ya veis que no va a ser una instrumentación muy cuantiosa, ni muy llamativa, ni muy espectacular, más bien lo contrario, pero está puesta en un sitio muy interesante. Para mí todos los coches deberían de llevarla ahí porque me parece más seguro y menos fatigante cuando haces largas sentadas en el vehículo cuando vas viajando. Por lo demás, lo que te puedo contar del interior de este coche es que es un interior claramente hecho de materiales básicos, de materiales económicos, plásticos duros, plásticos gomosos y algo de acolchado con tela en las zonas más visibles del vehículo, que es lo que le da el carácter y la personalidad, este rebaje, por ejemplo, e igualmente también algunos elementos que se pueden comprar al gusto, como estas tiras decorativas, que aquí son plateadas, estas molduras al estilo de las de el color de los tiradores del vehículo, y bueno, detallitos un poco ya de cara a la galería, como tarjetitas con mensajes positivos, o por ejemplo una bandeja portaobjetos en las puertas del vehículo, el hueco, que está hecha de un color distinto para contrastar con el negro de la puerta. En definitiva, bueno, un interior bastante agradable, con una zona brillante también aquí debajo, que no va a molestar mucho a la hora de limpiar justamente porque está abajo, y unos asientos que destacan por el confort, no tienen unas grandes orejas para sujetarte, pero que para circular por ciudad van a ser bastante agradables. Bueno, tenemos un apoyo para el pie izquierdo también bastante generoso, y conocido un poco cómo es el interior, que la posición de conducción está un poquito elevada, yo ahora mismo me la voy a llevar a la posición más baja para que veáis cómo me quedaría, y así de esa manera también vamos a ver en las plazas traseras cómo quedaría el espacio con mi posición de conducción. Ahora al bajarlo se me ha retrasado un poco, lo voy a adelantar un puntito para ir justo, bueno, para que veáis que voy justo en mi posición. Siempre la posición de conducción correcta es aquella en la que con el brazo estirado la muñeca nos queda justo por delante del volante, que es lo que yo tengo ahora mismo. Y con esto vamos a sentarnos atrás a ver qué tal anda de espacio en las plazas traseras este C3 y si podemos llevar aquí realmente a 4 tíos adultos de más o menos 1,80 m. Venga, vamos a verlo. Aquí atrás estoy, viendo un poquito qué tal está el asunto. Bueno, la verdad es que sí, que hay espacio para las piernas perfectamente para una persona de mi estatura. Tengo el asiento un poco echado para atrás, como puedes ver, y aún así mis rodillas no tocan. Lo que sí que tenemos las piernas en la banqueta trasera, como suele ser habitual en estos coches, en un ángulo superior al de algunos coches térmicos, algo que suele ser habitual por la posición de las baterías. En este caso la versión eléctrica, me voy a sentar ahora en la térmica y lo comparamos, si te parece. Pues efectivamente me he sentado en la versión térmica, nos viene muy bien porque te lo podemos enseñar en primera persona. Fíjate la posición de mis rodillas, que no está tan inclinada hacia arriba, y luego el segundo detalle es que al no llevar la batería debajo, podemos colocar claramente los pies y puedo estirar las piernas aquí detrás sin ningún tipo de problema, cosa que en el coche eléctrico me tocaban con el asiento. Ese espacio que no ocupa la batería, aquí se ha aprovechado para alzar el asiento y de esa manera tener más hueco, como puedes ver, para meter los pies por debajo. Igualmente, la posición de la banqueta ha perdido inclinación al no estar la batería. Una cosa que me ha gustado es que detrás del reposabrazos central, que tiene un cajoncito con el que podemos guardar objetos cuando lo deseamos, tenemos 2 tomas USB-C, aquí perfectamente accesibles. No tiene salida de aireación, lógicamente, un coche como este, pero lo que sí que tiene son las 2 USB-C e igualmente también una toma de 12 voltios. Bueno, el mullido de los asientos traseros es claramente blando, al igual que el de los asientos delanteros, y en general no se le pueden poner muchas pegas. Aquí tenemos una especie de cajoncillo para colocar el teléfono móvil o algún objeto que podemos dejar aquí reposando mientras vamos de viaje. Es una buena idea, igual que el porta revistas o portapapeles
habitual que tienen la inmensa mayoría de los coches. Tenemos carga hasta 100 kilovatios de potencia en corriente continua, lo cual está muy bien, es mucha potencia para un coche con 44 kilovatios hora de capacidad de batería. Comprobaremos a ver cómo es la curva de carga, cómo decae cuando llegas ya a porcentajes altos, pero es una cifra muy buena, como digo. En corriente alterna vamos a cargar a 7 kilovatios si lo hacemos en monofásica, y como opción podemos llegar a los 11 kilovatios de potencia si contratamos la opción que nos permite subir esa velocidad de carga, como digo, en corriente alterna. Y así sin cortar, ven, déjame que te enseñe un detalle, acompáñame, ahora estoy fastidiando a mi compañero cámara, algo que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. El coche está apagado, pero mira. Las puertas traseras, el elevalunas es manual, con la palanquita de toda la vida, ya veis, bajan hasta aquí. Y bueno, pues para un coche que vas a utilizar las plazas traseras de vez en cuando, bueno, tampoco es tan mala idea, ¿no? Son detalles que vienen de una versión, como digo, más económica, que se vende también en otros mercados donde esos detalles todavía no están implementados, digamos, por defecto. Así que, con todos estos detalles, con todos estos mimbres, vamos a repasar un poco cómo queda la gama en cuanto a precios, aunque lo hemos ido deslizando, y con esto creo que tienes una información de primera de qué es lo que puedes esperar del EC3, a falta de podernos subir y darnos un paseo con él. Sí, en efecto, Citroën ha intentado hacer un coche de bajo coste, porque en versión eléctrica este EC3 es el vehículo más barato y no tiene ningún rival en el mercado que se acerque por sus características técnicas al precio de partida de 23.800 que tiene la versión más barata. Esto no solamente se queda ahí, luego viene la versión híbrida ligera y más adelante vendrán versiones de gasolina peladas que se supone que tendrán un precio entre los 16 y los 17.000 euros. Es un coche capaz para 4 personas, es un coche urbano, pero que permite desplazamientos externos, hecho con materiales muy sencillos y con ideas creativas para que esa reducción de coste, para la pérdida de lo superfluo, no suponga un desmerecimiento general del tono del vehículo. Veremos si cuenta con la confianza del mercado. Lo cierto es que con sus 4 metros y esa estética más bien robusta, como de todoterreno urbano, por decirlo de alguna manera, esa estética tirando a musculada, pero con una batalla más bien corta, es llamativa. Tiene una estética tirando a sub, pero también desde un punto de vista de la mirada sobre el coche, es un coche claramente y eminentemente urbano. Lo dicho, veremos si goza del beneplácito del público. Lo cierto es que para Citroën este es un coche súper importante en el año 24 y el lanzamiento del C3 y específicamente de la versión eléctrica deberían de propulsar las ventas junto con la llegada de la Berlingo Diesel. Todo eso lo iremos desgranando y viendo en el canal en este año. Los probaremos a fondo todos estos coches y te contaremos si Citroën está de vuelta. Nunca se fue, pero ahora con planes más ambiciosos que nunca en lo que se refiere a las ventas. Nada más, querida familia, de vuelta de París a seguir informando. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego.